Muy buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. El ser humano forma parte de la naturaleza, aunque el mensaje que nos estén lanzando hoy los animalistas sea contrario y hablen de invasiones por parte del hombre de determinados espacios naturales. No hay tal. No obstante, lógicamente el hombre, en ocasiones, el ser humano, comete excesos y equivocaciones a veces trágicas. Hoy vamos a hablarle de algunos casos muy especiales a cargo de un viejo y grande amigo nuestro, el elefante. No se lo pierdan porque les aseguro que les va a interesar. Y para hablar del elefante tenemos hoy con nosotros a don Alex Lahaim. Bienvenido, gracias por la pipa, como todas las semanas. Bueno, vamos a empezar hablando de los elefantes. Vamos a empezar presentando a nuestros telespectadores al elefante, que estoy seguro que están algunos a lo mejor hartos de conocerlo. No creo que tanto porque nos deparan sorpresas la naturaleza de este proboscidio, que es el animal mamífero terrestre más grande y que verdaderamente guarda una serie de sorpresas, en fin, que no son tampoco excesivamente del dominio público. Vamos a contarles un poco en qué consiste lo que constituye el nervio del relato de hoy, porque tenemos una primera parte más amable y una segunda que quizá no lo sea tanto, pero que va a ser igualmente interesante. Don Alex, vamos a verlo. Muy bien. De entre los mamíferos terrestres, los elefantes pueden optar a la condición de ser los más semejantes al ser humano, junto a los póngidos, gorilas, orangutanes y chimpancés. En algunos de sus comportamientos incluso parecen más próximos a nosotros que estos grandes simios. Existen dos grandes grupos de proboscidios, los africanos y los asiáticos. Los primeros son más grandes y también más salvajes y difíciles de domesticar. Las orejas del africano, que les sirven para regular la temperatura, son también más grandes. Estas dos especies se subdividen a su vez, el africano en elefante de sabana y de selva y el asiático en elefante índico de Sri Lanka y de Sumatra. Sus dimensiones, en especial las del africano de sabana, son enormes. Nacen pesando 120 kilos después de haber sido gestados durante 22 meses, lo que propicia que las hembras sean fecundadas cada 5 años. El elefante suele alcanzar una altura de 3 metros, si bien se conoce algún ejemplar que ha rozado los 4. Su cerebro pesa 5 kilos, unas 3 veces más que el humano, si bien su relación con el cuerpo en su conjunto es mucho menor, dadas sus gigantescas 6 o hasta 7 toneladas en la báscula. Su esperanza de vida se sitúa entre los 60 y los 70 años. Dos obvias características del elefante son su trompa y sus colmillos. La primera es una singular fusión del labio superior y de la nariz, y le sirve para emitir sonidos ultrasónicos imperceptibles al oído humano y llevarse comida y bebida a la boca. Su percepción de los olores es la más desarrollada de todo el reino animal. Mientras el ser humano tiene en todo su cuerpo unos 600 músculos, solo en la trompa el elefante tiene 40.000. Sus colmillos, que en realidad son incisivos y que le sirven como ataque y defensa además de para marcar territorio, pueden alcanzar hasta los 3 metros de longitud, si bien lo usual es que sea solo de un tercio de esta medida. Son también diestros o zurdos, lo que puede determinarse en función de cuál de ellos es más corto. En su condición de dientes, los dañados no se regeneran. Al construir una abundante fuente de marfil, los colmillos constituyen la gran desgracia de la especie, dado que son víctimas de un despiadado furtivismo por toda África. Los proboscidios son capaces de distinguir las llamadas de más de un centenar de individuos de su especie. Igualmente, constituyen sociedades de una relativa complejidad, dirigidas por la hembra más vieja. Pero lo más llamativo del elefante es su inteligencia y su memoria, que parecen ir unidas. Reconocen los restos mortales de los miembros de su especie, incluso aunque solo se trate de huesos. Parecen observar unos ciertos rituales en estos casos, acariciándolos con sus extremidades y con su trompa. Esto podría sugerir que habrían desarrollado una cierta conciencia de sí mismos. Por otro lado, jamás olvidan a quien les hace el bien o a quien les hace daño. Bueno, don Alex, pues hemos presentado a nuestro amigo el elefante, un animal verdaderamente admirable por tantos conceptos, y hay una cosa que llama particularmente la atención de estos paquidermos, y es el hecho de que son capaces de reconocer los restos
Y digo los restos óseos, no estoy hablando, en fin, de miembros de la manada con apariencia, ¿no?, que pudieran conservar todavía, sino los restos óseos de congéneres suyos a los que parecen rendir un tributo, casi me atrevería a decir, y no quiero novelar en exceso esto, pero casi incluso reconociendo como si hubiera algo más allá de la muerte también para los elefantes, ¿no? Es decir, reconocer esa pertenencia a la especie. Es un comportamiento, en todo caso, anómalo en el reino animal y muy llamativo. Es llamativo, pero ciertamente no hay un estudio que pueda determinar esa capacidad de autoconciencia y de sentir la muerte, ¿no?, como la muerte de un ser cercano, como algo que escapa a la comprensión del animal, ¿no? Eso no está estudiado. Ciertamente lo hacen. Existe, no sé si sabe usted, don Fernando, me imagino que sí, apasionado de las historias de aventura, el famoso cementerio de los elefantes. Sí, le voy a preguntar por él precisamente. Sí, toda leyenda tiene su viso de realidad, se basa en algo concreto. En el caso de los elefantes, usted sabe que su esperanza de vida, salvo que lo mate el rifle de un cazador, etcétera, o que lo capturen, su esperanza de vida viene determinada por las muelas. Tiene una serie limitada de renovación de muelas, son muelas muy abrasivas, es un animal herbívoro, son muelas estriadas como las de cualquier rumiante, y cuando se desgastan las muelas, las repone por otras. Además es una destrucción, no cae una muela y sale la otra, sino que se destruye la que está para nacer la otra. Bueno, tiene 5 renovaciones. En la quinta ya no hay más. Es como nosotros, solo tenemos una y para toda la vida. O vas al dentista que te haga una corona, un empaste o lo que sea, pero hay que... Pierdes los de leche, te salen los segundos y se terminó. El elefante no tiene una, tiene varias, pero cuando se acaban esas reposiciones, el elefante empieza a desgastar las muelas y ya no puede comer, no puede masticar. Lo que normalmente come, que come de todo. Es el animal terrestre más destructivo que hay con el medio, porque se come el árbol entero. Sí. Corteza incluida. Sí, y cuando ya no queda corteza, lo tumba, se come las raíces que están frescas, y claro, empieza el proceso de desertización del suelo, porque el agua, los vientos y tal, al no haber raíces que sujeten la tierra, se lleva todo, ¿no? Bueno, cuando llega a ese punto de un elefante tan mayor, por encima de los 60 años, el elefante busca qué comer. Y entonces va siguiendo un camino ancestral que nadie sabe si se lo enseñan de padres a hijos o si ha habido viajes hasta ese lugar o viene grabado a fuego en sus genes, no sabemos muy bien. El caso es que va al lugar donde hay hierba muy tierna, muy blanda, que es justamente debajo de los cadáveres. Esto le pasa también a las liebres. Hay muchos hombres de campo, pastores, cazadores, etcétera, que dicen que las liebres son carnívoras. Ya, claro. Y no, lo que pasa es que, lo que pasa es que la liebre está al lado de un cadáver de cualquier animal y debajo están los brotes tiernos. Claro, y creen que es que está comiéndose el cadáver, que está carroñando, cuando en realidad no. Y entonces el elefante va buscando esas hierbas más tiernas, esos brotes más tiernos, que están precisamente debajo de los cadáveres de otros congéneres. Y también parece que tendría que ver con los cursos de agua, con la cercanía a los cursos. Sí, el elefante no puede vivir sin... Bueno, ningún ser vivo, pero el elefante particularmente. El elefante tiene unas necesidades de 300 litros diarios. Entonces... Estamos hablando de 300 litros diarios. Bueno, en España se arruinaría cualquier elefante, imagínese usted. Sí, no solamente me refiero a los litros necesarios para ingerir, ¿no?, sino para su vida, sus baños, su todo. Sí, pero el elefante utiliza el agua que aspira con la trompa para darse una ducha. Para ducharse. Verdaderamente. Sí. La trompa es un órgano fantástico, un órgano polivalente, un prodigio de la evolución, y realmente es un arma también muy poderosa. O sea, con la trompa hacen mucho más muchas veces que con las defensas. Que las defensas, aparte de para defenderse o para pelear los machos entre sí, son palas de excavación. De excavación. Sí, es como si fuera un tor mecánico, una pala mecánica que levanta la tierra y así buscan cosas, ¿no? Son defensas muy potentes. Como usted sabe, es el diente incisivo que está modificado. Porque le llamamos colmillos,
pero no se corresponden con los colmillos de los mamíferos, con los colmillos humanos, sino con los incisivos. Son estos dos de adelante, las paletas que a veces decimos. Que por cierto, dice la pieza 3 metros, ojalá quedara alguno. No, es máximo, sí. Es el máximo que he encontrado del que se tenga memoria, vaya usted a saber, ¿no? Pero eso es algo absolutamente excepcional. Incluso 2 metros es absolutamente excepcional. Normalmente está en torno a un... Lo sabía, lo sabía. Pero fueron cazados. Los hemos cazado. Y lógicamente no han transmitido los genes, no los han dejado. Bueno, sí los han transmitido. Bueno, pero no los grandes. Hay en Zanzíbar, si no recuerdo mal, creo que es en Zanzíbar, los restos de unos colmillos de elefantes que están por encima de los 2 metros, 2 metros y pico. Son verdaderamente impresionantes, pero hoy es raro encontrar. Hemos visto, sin embargo, y yo quería preguntarle por esto, hemos visto, sin embargo, un elefante asiático, probablemente de la India, un Elephas indicus, con unos defensas absolutamente llamativas porque son excepcionales en los asiáticos. No, así como en el africano, que es el que tiene las defensas más grandes, siempre ha habido una atracción por la caza mayor de los, sabe usted que son los Big Five, y el primero es el elefante africano, el elefante, el rinoceronte, el búfalo, el león y el leopardo, ¿no? El asiático no se ha cazado por sus defensas, porque todo el mundo sabe que tiene defensas más pequeñas. Ese que ha salido en la imagen a mí me ha sorprendido también, es realmente grande, es indio, efectivamente, tiene la frente rosada. Y yo tendría que decir que, bueno, se han extinguido los tusker, los elefantes con defensas de más de 1,5 metros, pues teóricamente el que se caza es el más viejo, con lo cual ha tenido que tener descendencia. Sí, pero luego vas a cazar al siguiente que queda, que es su hijo, que ya es de mediana edad. Ya, hoy en día, claro, lo que se ha hecho en épocas pasadas, ahí ya no entramos, ¿no? Pero hoy en día, desde luego, la gestión de elefantes y el permiso de elefantes que se da en Botswana, en Zimbabue, etcétera, es para el elefante que ya está en los últimos días de su vida, que es el que tiene además las defensas más grandes, evidentemente. Y es el que busca al cazador, por tanto, y es que, en las grandes reservas. Y es el que hace daño en los cultivos, en etcétera. Huangue, en Chobe y tal, que son las grandes manadas de elefantes, que las hay por decenas de miles, 40.000, 50.000. Sí, esos dos países que le he mencionado, Zimbabue y Botswana, tienen yo creo que el 70-80% de la población de elefantes que hay en el continente africano ahora mismo. Y se permite cazar en esos sitios, pero con las condiciones que don Alex nos acaba de decir. En Botswana hubo un impasse desde el escándalo manipulado y creado del rey emérito con aquel elefante que no había sido cazado en ese año, sino muchos años antes, y prohibió, por la presión de Occidente, prohibió la caza de elefantes, pero luego en el 2014, creo que fue, volvió a autorizar de nuevo la caza de elefantes. Claro, es que ahí hay una especie, digamos, de... no sé cómo describirlo, pero como limitamos el espacio en el que se pueden mover los elefantes por razón de la presencia humana, pues llega un momento en que los elefantes ejercen una presión excesiva sobre los lugares en los que han sido asentados y se convierten en un peligro para el propio medio, porque claro, la capacidad que tienen de ingestión, por supuesto de agua, pero sobre todo de vegetales, deja los territorios devastados, entonces hay que controlar el número. Es un gran deforestador. Claro. En unas épocas en las que no había apenas humanos y tal, pues el elefante pues tenía toda la sabana, toda la selva para poder campar a sus anchas y tenía alimento suficiente. No tiene depredadores por encima, efectivamente. Hoy los humanos ocupamos gran parte del territorio antiguo que dominaban los elefantes, feudos tradicionales, y entonces pues evidentemente no caben los elefantes. Los elefantes hacen daño a los intereses humanos, fundamentalmente en cultivos, pero también al propio medio ambiente, como le digo, porque cuando no tienen que comer hojas, se comen la rama, se comen luego la corteza y tumban el árbol. Pero ¿y no se podría organizar una especie de evacuación de elefantes de las zonas donde hay superpoblación a otras zonas de África donde se demandarían a los elefantes seguramente por motivos incluso turísticos? Les vendría francamente bien, ¿no? Pues, don Fernando, en un mundo idílico, ¿no?, como mundo feliz de Huxley, pues eso podría ser, pero luego en la práctica la logística sería muy complicada. Es muy difícil. Cada vez que tú capturas un animal, eso cuesta mucho dinero. Y luego, aparte, donde lo lleves, tiene que ser un sitio donde pueda vivir. Y en la mayor parte de los países africanos o están en guerra o hay un furtivismo tremendo.
El caso mismo de Kenia. En Kenia está prohibida la caza deportiva, así como en Tanzania, ¿no? Muchos años, sí. Desde hace muchos años la van a tener que volver a poner. Se llegó a hacer, no sé si se acuerda usted, el doctor Leakey llegó a hacer aquella pira gigantesca de defensas, de marfil de elefante, se quemó para demostrar la absoluta determinación del gobierno keniano de no vender absolutamente nada de marfil y cerrar el país a toda la exportación. Porque claro, aquello produjo, dada que la población de elefantes en Kenia también es razonablemente alta, aquello produjo un furtivismo desatado. En realidad es lo que se ha conseguido. Sí, yo personalmente pienso que fue un error quemar todas esas toneladas. Eso podría haberlo gestionado el gobierno de Kenia y haber sacado ese marfil a la venta. Sí, pues se quiso, digamos, dar ejemplo para entendernos. Pero eso ha provocado una escasez de marfil en el mercado negro y, por lo tanto, que los elefantes vivos fueran masacrados por los furtivos, que muchas veces son gente que no tiene nada que comer y que se la juega, ¿no? Bueno, matan al elefante muchas veces en presencia de la cría solamente para cortarle las defensas. Son imágenes realmente penosas y lamentables. Casi todos los orfanatos de elefantes que hay son crías de elefantes a las que han matado a la madre para robarle las defensas. Sabe usted que el elefante africano tiene defensas la hembra, igual que el macho, a diferencia del asiático, que muy pocas contadas hembras de asiáticas tienen defensas. Sí, cuando se ve un elefante asiático con defensas es prácticamente seguro macho. Sí, seguro, sí. Hay algunos casos en la historia, pero son muy pocos. La cría, cuando se ven en esa situación, dada el nivel de inteligencia, y también me gustaría ir a desembocar en eso antes de que empecemos con los temas en concreto de los que vamos a hablar, la cría realmente debe quedar impresionada, digamos, para el resto de sus días por haber asistido a la matanza de su madre y debe ser complicado su... Si es muy joven, se integra bastante bien. Si es un elefante, tiene, como muy bien ha dicho la pieza de vídeo, tiene una crianza de 5 años. Claro. Entonces, si ya está cerca de los 5 años, cuesta mucho, porque todo eso es un largo aprendizaje en su memoria, cuesta mucho integrarla y que se adapte. No es fácil, ¿no? Si es joven, sí, se adaptan bastante bien. No sé si ha tenido usted oportunidad de ver a los elefantes del orfanato de Nairobi, el Sheldrick. En alguna ocasión, sí. Casi todos son pequeños elefantes que van detrás del cubo del cuidador, y la inmensa mayoría fruto del furtivismo salvaje y desbocado que hay en Kenia por la prohibición de la caza deportiva. En cambio, en Tanzania, que está autorizada la caza deportiva, no tiene esos problemas. O sea, en el momento que algo tiene valor, se cuida. En Kenia no tiene valor el elefante. Y los furtivos están, pero además con armamento pesado, armamento de guerra, o sea... Y se la juegan. Y se la juegan porque los guardas van a matar. Los rangers van a matar directamente. O sea, tienen orden del gobierno, tirar a matar. Pero ellos se la juegan de noche con miras de visión nocturna, con armamento de calibre pesado, porque la piel de un elefante tiene 10 centímetros de grosor. O sea, una bala normal rebota. Y sí, es el gran problema del furtivismo. En cambio, acusan y señalan a países como Zimbabue y Botswana que permiten la caza gestionada de elefantes y tienen la población de elefantes más saneada del planeta. Es quizá el único camino. Después, o sea, se puede plantear distintas cosas. De hecho, yo le he preguntado por la posibilidad de exportar elefantes, por decirlo así, a otras áreas del continente africano donde hay carencia de ellos y a lo mejor pues podrían integrarse en esas zonas que son semejantes a aquellas en las que ellos viven. Pues elefantes de Zimbabue y Botswana, por ejemplo, a Mozambique o Angola. Y sin embargo, bueno, el proceso es muy caro y demás. Y aparte son países muchas veces pobres que no tendrían dinero para pagar la logística en guardería para vigilar a esos elefantes, porque los furtivos inmediatamente que se enteren de que van a llevar elefantes a un país que no está vigilado, allí van con sus helicópteros, sus camiones, lo que sea que tengan. Se convertiría en un paraíso del furtivismo. De furtivismo, sí, es que es complicado. O sea, que la única salida de verdad es conseguir que haya cazaderos, grandes cazaderos. El caso de Tanzania, por ejemplo, con Selous, en el sur del país. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, es que la caza es... A ver, solamente se autogestiona el medio ambiente en aquellos lugares contados con los dedos de mi mano del planeta Tierra, donde el hombre no ha podido meter mano y están vírgenes. Claro. Selvas tropicales asiáticas, sudamericanas, en África también, algunos puntos no
no todos de África, los polos, poco más. En el resto del planeta el hombre ha modificado, alterado el medio, y ese medio ya no se autorregula por sí mismo, necesita de la mano del ser humano para ser gestionado. Y es el caso en este momento de los elefantes en África, que hay sitios donde hay muchos, hay sitios donde no hay, y donde hay muchos, evidentemente, pues hay que gestionar, porque el hombre tiene que convivir con el animal. Lo mismo pasa con los lobos aquí o con los tigres en la India, o sea, es... De los que tendremos también ocasión de hablar. Hemos dicho que el elefante tiene una prodigiosa memoria, tiene una notable inteligencia, y, en fin, desarrolla una serie de rituales y liturgias que les asemejan mucho al ser humano, incluso en algunos casos hasta más que los propios simios, y nos llaman la atención por eso. Y recientemente, quizá, pues vaya usted a saber por qué razón, pero siempre hay grupos de este estilo que parece que corrompen todo lo que tocan, ha salido la noticia del elefante del Bronx, que se ha hecho famoso porque le ha sido solicitado al elefante, bueno, al juez en este caso, pero para beneficio teórico del elefante, la libertad, la aplicación del habeas corpus nada menos, y la libertad del elefante por precisamente su capacidad intelectual. Aquí vemos dos noticias de las provincias y de La Vanguardia. La elefanta Happy no es persona, entre comillas, necesitábamos al parecer de una resolución judicial sí, para darnos cuenta, según la justicia, y seguirá encerrada en el zoológico del Bronx. Cuéntenos esto, don Alex, porque no... Pues esto sigue la estela de los grupos de los EVA, los grupos eco-vegano animalistas, que, bueno, son los, en fin, los buenistas de la historia, que vienen persiguiendo el dotar de derechos a ciertos animales, como son los grandes simios o algunos otros como el elefante, ¿no? Y han conseguido ciertos éxitos, ya lo comentaba en programas anteriores, yo creo, los casos de Sandra y Cecilia, chimpancé, orangután y chimpancé respectivamente, en los que una juez de Buenos Aires lograron estos, porque estos son de plomo derretido, o sea, saben que el mundo es de los pesados y una y otra vez con la pólvora ajena, ¿verdad? Sí, sí. Tienen dinero para financiar todas estas iniciativas judiciales, y al final lograron que un juez a esta orangutana y a este chimpancé de 2 parques argentinos se las declarara a ambas personas no humanas, porque para tener el habeas corpus primero tienes que ser persona. Entonces, el primer paso fue conseguir que se declararan personas no humanas. Lo cual es una idiotez en sus propios términos. Sí, sí. Alguien dirá, ¿puede haber personas jurídicas? No. Estamos hablando, para serlo tienes que ser primero persona, y no puedes ser persona si no eres humano. Exacto, o sea, si no eres humano... Que ellos también hablan, sabe usted, de animal humano y no humano, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Bueno, en este caso no les interesaba que se dijera animal, les interesaba que se dijera persona. Entonces, el juez, una juez de Buenos Aires en este caso, de la misma cuerda, porque aquí el futuro de nuestra humanidad, don Fernando, radica en que haya jueces con sentido común y no jueces que retuerzan ideologizados y fanatizados. La interpretación de la ley. Sí. Bien, porque estamos en manos de ellos. Entonces este juez dotó de personalidad a este chimpancé y a esta orangutana, y entonces a continuación les dio el habeas corpus, que es esa figura jurídica que regula o defiende o protege a los seres humanos de la detención ilegal. Y entonces calificó detención ilegal, y lograron esto, robarles los 2 animales a los zoos y llevarlos a unos supuestos santuarios, uno en Florida, otro en Brasil, que hace muy buena caja, levanta pingües beneficios gracias a esos 2 animales, ¿no? Porque al final todo es un zoo, pero con otro letrero en la puerta. ¿Sabes? Si pone zoo, pues sí, está muy mal visto, pero si pone santuario, ya todo está bien. Pero aprovecho en este punto para hacerle una pregunta, porque claro, vamos a ver, si consideramos que los elefantes tienen derechos en el sentido humano, es decir, que para el elefante es de aplicación la normativa, el reglamento y la ley humana, me voy a ir ahora a un caso que sucedió en la India recientemente, de una elefanta que mató a una mujer en la selva. No contento con eso, cuando estaban enterrando a la mujer en la selva, se presenta en el funeral, en la pira funeral, y se lía a trompazos con el cadáver y termina de destrozarlo y machacarlo. Sí. Lo digo por todos estos fanáticos exaltados que hay por ahí. Bien, si son de aplicación los derechos para el elefante en función de que se le asemeja a la condición
jurídica del ser humano, serán también de aplicación las obligaciones. Exacto. Y entonces habría que meter en la cárcel o ejecutar, si hubiera pena de muerte, en aquel país al elefante este que se presentó además luego en el funeral a rematar, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay casos que a ver si tenemos tiempo de comentar, los casos de precisamente sentencia condenatoria a muerte de elefantes por parte de los seres humanos. Ha habido otras sentencias en el pasado, en la Edad Media, en el Renacimiento, a lo largo de la historia, contra diversos animales, caballos, toros, cerdos, etcétera, todas, en fin, a cada cual más kafkiana, ¿no? Sí, claro, es absurdo. Pero el caso de los elefantes es particularmente sensible y penoso, ¿no?, que haya sucedido así. Lo que pasa es que cuando uno habla de las obligaciones del animal, todo el mundo se pone de perfil, claro, ahí no interesa, evidentemente, es lo que dice usted. No, con esta hembra de elefante, esto fue en la India, y efectivamente se presentó en las pompas fúnebres, en la pira funeraria, sacó el cadáver, que lo estaban en el rito de la cremación, ¿verdad? Lo sacó de allí, lo trituró, lo pateó, lo piseó y no atacó a nadie más, solo a esa señora, un caso muy curioso, por cierto. Luego se presentó el resto de la manada, otros 10 elefantes más, y bueno, vinieron ahí unos guardas y tal, y los recondujeron a la selva nuevamente, ¿no? No hemos sabido más de esa noticia porque, sabe usted, don Fernando, a Occidente esas noticias llegan con cuentagotas porque son políticamente incorrectas y podría una noticia de ese tipo, bien sean tigres, leopardos, cocodrilos, hipopótamos o elefantes, podría generar sentimientos de odio o de... Elefantofobia. Elefantofobia o leonfobia o tigrefobia, Sí, y claro, eso es lo que no quieren ellos. Entonces estas noticias llegan con cuentagotas y no he podido luego seguir el rastro de ese elefante a ver cómo ha acabado, esa elefanta, perdón. Ciertamente han conseguido los activistas, ¿no?, que se llaman así, las perrigatiflautistas de Estados Unidos, han conseguido que esto escalara puestos en el sistema judicial americano. Ahora mismo ha llegado al Tribunal de Apelaciones de Nueva York, y allí los 7 jueces del Tribunal de Apelaciones de Nueva York han dicho que nanay, que el habeas corpus es una figura jurídica exclusivamente para humanos. Que haya que explicar esto. Punto. Pero ojo, lo que le decía antes de los jueces, don Fernando, con 2 votos particulares en contra. De 7, 2 sí. votaron en contra. Uno dijo que era una pena que no pudiéramos atribuir las palabras de Gandhi, ¿no?, que el grado de humanidad de una civilización se mide por cómo tratamos a nuestros animales y que había que darle derechos al resto de los seres. Primero, el grado de humanidad en una sociedad se medirá por cómo tratamos a la humanidad. A la humanidad, a los seres humanos, ¿no? Exactamente. Cuando una sociedad ha dispuesto una máquina industrial de aniquilación de los seres humanos más indefensos y no nacidos, pues ya me contará usted el grado de humanidad que tiene esa sociedad para luego autoatribuirse una enorme sensibilidad de cara a los animales. Pero estos jueces, don Fernando, el otro juez, no me acuerdo si una era mujer, la otra no me acuerdo, hablaba precisamente de que el elefante Happy, que por cierto tienen otros cuantos más, todos tienen los nombres de los enanitos de Blancanieves, pues vive feliz en el zoo de Nueva York. Imagínese un zoo de una metrópoli como Nueva York, cómo va a estar el elefante, por mucho que esté en el Bronx, que, o sea, es un pedazo de zoo y tiene los mejores cuidados y va a tener una esperanza de vida infinitamente mayor que cualquier elefante en la selva o de una explotación maderera o lo que sea. Sin duda. Sin duda. Bueno, ella no sabe nada. Entonces, claro, ellos pretendían que fuera a la corte el elefante para defenderse, porque el habeas corpus necesita de que tú te presentes físicamente, in corpore presente, no sé si el latinajo está bien dicho. Ante el tribunal. Ante el tribunal, ¿verdad? Y que si no te puedes presentar de cuerpo presente, entonces el juez tiene que determinar que no lo has podido hacer porque estás retenido ilegalmente. El retorcimiento de los argumentos para poder declarar el habeas corpus, y los jueces dijeron, no, ni hablar, esto, o sea, se sale de madre, pero va a seguir escalando puestos en el sistema judicial americano y no se extraña usted de que nos depare alguna sorpresa como a la orangutana o al chimpancé. Sí. No me extraña nada ni de los animalistas, ni de los Estados Unidos, ni de... Lleva toda la vida nada. En el zoo del Bronx. No, sí, lo mejor que puede pasar es que usted amenace a un juez con presentar al elefante ante el tribunal. Ya verá como el juez le va a decir, no, deje usted el habeas corpus, olvídese. En cuanto le tocas a los jueces, en fin... bueno, pero ha sido un asunto que ha durado bastante y todavía no está resuelto. No está resuelto. No, esta noticia de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Nueva York es de este mes pasado, me parece, o del anterior. Es muy reciente, no sé si es de junio o de mayo, no me acuerdo muy bien, pero sí, es muy reciente, ha salido en toda la prensa, o sea, no...
Pero Sí, no me extrañaría nada que llegara a la Corte Suprema, ¿eh? A ver si es constitucional aplicarle al elefante el derecho. En fin, es la locura. Estamos y alguno habrá que la esté viendo a lo mejor este programa y que diga, hombre, qué menos que darle la condición de persona, ¿no? Un animal tan bonito, no sé qué. O sea, seguro que hay gente que todavía duda. Sí. Si 2 jueces dudan, 2 jueces, imagínense una persona de la calle corriente y bonita. Si no tiene nada que ver el razonable sentimiento de amor por los animales, en este caso los elefantes, no tiene nada que ver por el hecho de que yo pueda sentir ese amor por los animales, proyecte mi ser, mi humanidad y trate de asimilarlos a mí. Es que eso es lo que constituye un disparate. Por eso no se les quiere ni más ni menos, ni se les tiene que respetar más ni menos. Se tiene que respetar, por supuesto, no faltaba más, pero eso de atribuirle condición humana es una idiotez. Vamos a ir ahora a cosas un poco más desagradables. Algunos casos históricos verdaderamente tremendos de experimentos con animales. Sí, la verdad es que el otro día hablábamos del uso de los animales en la guerra, concretamente de los elefantes, que una especie se extinguió y tal, y siguiendo ese hilo podríamos perfectamente hablar de los que han caído en aras de la ciencia, ¿no? Sí, porque los otros eran en aras de la guerra, hablábamos de Aníbal, hablamos de Pirro, del rey del Epiro, hablamos de distintos empleos de los elefantes en materia militar, pero vamos a empezar por aquel elefante al que, en fin, le suministró una dosis de LSD y se hicieron pruebas con él, que verdaderamente es una cuestión Tusco, ¿no? Verdaderamente Tusco es se llamaba. una cuestión. Tusco. Hay que decir que son las defensas, son los colmillos del elefante, ¿no? Y además es un nombre que se suele poner mucho a todos los elefantes en cautividad. Sí, es muy como Canelo a los perros. Exacto, y como tal, pues Tusco, ¿no? Y tal. Y entonces, bueno, a este pobre paquidermo le experimentaron con él y con el LSD. Sí, esto, mire, nos tenemos que situar en... no hace mucho, unos científicos del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Oklahoma deciden investigar el MOST, que es ese frenesí que tienen los machos de elefante cuando acaban la pubertad. Y se hacen jóvenes. Exacto. Y se distingue porque hay como un goteo bajo el ojo. Y es cuando el elefante es más peligroso. Exactamente, sí. Bueno, pues no se sabe muy bien por qué motivo querían investigar esto. Se sabe que de los 3, el jefe de los científicos era el doctor Louis Jolion West, que estaba a sueldo de la CIA, que en ese momento estaba muy interesada en el desarrollo de técnicas de control para aplicarlas a los humanos, control mental. Entonces, este hombre quiere saber si el LSD puede provocar el MOST artificialmente. Ese es el argumento, el motivo para hacer esto. Entonces, bueno, pues se van al zoo de Oklahoma, y Tusco, que era el elefante más grande que había, un macho, pues era un elefante indio, adulto, deciden meterle un dardo de LSD, de ácido lisérgico, y calculan la proporción, fíjese usted, dicen, bueno, a ver, porque no se habían hecho experimentos antes con elefantes, entonces no saben qué proporción de LSD tienen que darle. Claro. Entonces dicen, bueno, vamos a ver, la dosis que le tenemos que poner a un gato para que se vuelva agresivo es tal. Y entonces dicen, bueno, relación tamaño, masa, etcétera, y le sale una dosis de 300 miligramos, la que le tienen que meter al elefante. Bueno, esto hoy en día sería impensable. Un experimento así, imagínense, o sea, impensable. Pero eran otros tiempos, mitad del siglo XX. Bueno, le meten el dardo. Una vez inyectado, Tusco empezó a correr por toda la instalación, barritando furioso, como si estuviera enloquecido. Después se quedó quieto, le temblaban las rodillas y se desplomó. A los 5 minutos de recibir el dardo empezó a sufrir espasmos muy violentos, y a los 20 minutos del primer disparo le suministran un neuroléptico parecido a la toracina, a modo antídoto,
y con eso lograron pararle las contracciones, los espasmos, y luego al rato, a la hora, el propio doctor West le inyecta pentobarbital sódico para salvarle la vida. Bueno, el caso es que Tusko muere 1 hora y 40 minutos después de ser tiroteado con un dardo de 300 miligramos de ácido lisérgico. Madre mía. Agárrese, don Fernando, los machos, espectadores de este programa, abro comillas, conclusión científica de la época. Los elefantes son mucho más sensibles al LSD que los gatos. Cierro comillas. Este es el resultado del informe, el resultado final. En la época se sabía que los gatos eran más tolerantes al LSD. Sin embargo, los humanos no. Los humanos, con una dosis de 0,2 miligramos, ya sufrimos efectos psicóticos. Hombre, podían, en aras de la prudencia, haber utilizado como modelo de referencia la dosis humana y no la dosis de un gato. Claro. Era otra época en la que no se sabían todas estas cosas, claro, también es cierto, pero en aras de la prudencia científica, primero que para qué necesitas hacer una prueba con un elefante. Es que ahí está el quid de la estupidez. Quizá a los espectadores les suene esto a una historia, a un fake o a una leyenda urbana, no. Está en la hemeroteca, o sea, docúmentense ustedes, está en la hemeroteca. Y bueno, pues la dosis correcta, según los 0,2 miligramos en los humanos, hubiera sido de 8 miligramos y no de 300, como le metieron. O más correcta aún, si hubieran comparado en vez de los cuerpos el tamaño de los encéfalos con un margen de corrección, hubiera sido todavía más correcta la dosis de 0,4 miligramos. Esto, que es una historia muy desconocida para mucha gente, la cuenta Knut Smith Nielsen en su libro del año 72, How Animals Work. Y el propio Smith calculó 5 dosis posibles, en la cual la más recomendable era 0,4 miligramos, calculando el tamaño de los encéfalos. Bueno, esto es ejemplo de un elefante caído en aras de la ciencia. Un elefante que puede uno sano, imaginar, sanísimo. Un gran macho. Sí, un gran macho. Por eso lo eligieron precisamente, por ser el más voluminoso, y que debió, pues eso, morir en una situación, pues verdaderamente, en fin, bajo el efecto de alucinógenos. El elefante, permítaseme la expresión, pero no entendería nada. Es decir, una cosa verdaderamente atroz, que además la cuestión es, efectivamente, ¿qué fin científico perseguía eso? Es que... Bueno, dicen las malas lenguas, don Fernando, que ellos se inspiraron, esto no se ha podido demostrar del todo, dicen que se inspiraron en el viaje de Dumbo. Sí, bueno. Pues... ¿Sabe usted que hay una imagen una escena de Dumbo en la que se toma un alucinógeno, no recuerdo muy bien, y tiene un viaje, ¿no? Bueno, pues parece ser que esto les inspiró, porque es posterior el experimento al estreno de la película de Disney, y parece que les inspiró, o sea que, imagínense el rigor científico que tenían en la época. Sí, parece que Disney ha hecho mucho daño desde tiempo inmemorial. Sí. Luego tenemos, dígame. Bueno, me estaba acordando, al hilo de esta salvajada, y bueno, este elefante sacrificado en aras de la ciencia. Hay fotos, hay imágenes. Que hay imágenes, efectivamente. Es un experimento absolutamente inútil. Sí. Absolutamente inútil, sin ninguna finalidad. Vamos a pasar a otro que también es absolutamente inútil y que, bueno, se corresponde con una especie de casi de apuesta, podríamos decir, para ver quién tenía razón, ¿no? Entre, las diferencias en torno a la concepción de corriente que tenían, ¿no?, Tesla y Edison. Creo que tenemos, lo podemos ver seguramente, no lo vamos a ver todavía, nos lo va a contar primero don Alex y luego vamos a ver el experimento, la atroz muerte de Topsy, la elefanta que Edison y Tesla electrocutaron en una disputa científica. Sí. Vemos ahí los titulares de Periodista Digital o de ABC, bueno, recordando aquello que pasó a comienzos del siglo XX. Antes de ver las imágenes, cuéntenos, don Alex, básicamente, ¿en qué consistía? Estamos en el año 1903.
hay una película que rodó el propio Thomas Alva Edison. Le tengo que decir, don Fernando, que como Thomas Alva Edison es una figura intocable en la historia de los Estados Unidos, luego ha habido muchos historiadores que han intentado y han conseguido blanquear todo este episodio y han puesto la sombra de la duda sobre si realmente estaba Edison allí, si era el responsable, etc. Bueno, vamos por partes. Edison y George Westinghouse están en plena lucha de las corrientes, como dice usted, unos años antes, casi 10 años antes de que ocurra esto. Westinghouse tiene la patente de Tesla, Edison tiene como 120 y tantas centrales eléctricas en todo Estados Unidos, una en Manhattan, y son de corriente continua. Sabe usted que los electrones van en un solo sentido. Bien, un despilfarro energético tremendo, muy difícil, ¿no? En cambio, Tesla había ideado la corriente alterna, que necesitaba una elevadísima tensión para ser distribuida, pero era muchísimo más eficaz. Westinghouse tenía la patente de Tesla, y luchaban ambos por ver quién se imponía. Edison tenía muchas centrales térmicas, ya le digo, en Manhattan tenía a 110 voltios, tenía ya alumbrando a 59 o 60 vecinos, y funcionaba bastante bien. Bueno, al final resulta que es una elefanta, Topsy, una elefanta que fue traída de Tailandia y que era de un circo. La trajo concretamente el empresario, se lo voy a leer porque los nombres son a cada cual, Adam Forepaugh, en 1875, tenía 28 años, fue capturada. Porque antes se capturaban los animales en la selva, en plena jungla, y separada de su manada en la India, perdón, no en Tailandia, y llevada a Estados Unidos por este hombre. Bueno, y estuvo 3 décadas ese elefante haciendo espectáculos itinerantes por todo Estados Unidos, y fueron 3 décadas de abusos, de maltratos, a cada cual peor. En uno de estos cuidadores que tuvo, mató a 2 antes, mató a uno en el año 1900 en Waco, en Texas, lo pisoteó, la maltrataba a la elefanta, y otro en París, también en Texas, y también lo mató a trompazos. Y el tercero fue Josiah Blount, que tenía la buena costumbre, la sana costumbre, de apagar cigarrillos en el sitio más sensible del elefante, en su trompa. Joder. Y apagaba puros, apagaba cigarrillos, etc. Un buen día Topsy se cansó de los abusos y mató a Blount. Entonces, ¿qué ocurre? Que se convirtió en una asesina de hombres, ya había 3 muertes, y decidieron que había que sacrificarla. Entonces pensaron en colgarla al más puro Far West style, colgarla. Intervino la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales y dijo que colgarla era un método inhumano. Y entonces, hete aquí, que llaman a Edison, o Edison llama a esta gente. La historia tiene brumas ahí, ¿verdad? Porque ya le digo, han intentado blanquear a Edison. Y entonces Edison, que ya había perdido la guerra de las corrientes, sigue cargando contra la corriente alterna de Westinghouse, diciendo y culpándola de ser muy peligrosa para el ser humano porque mata, porque es mortal. Y él, que había inventado la silla eléctrica, bueno, él no, un ayudante suyo, sí, bueno, pues se atribuyó el mérito a él, bueno, pues, y que había achicharrado a múltiples... ¿Qué quehaceres tenían estos inventores? Había probado la silla, evidentemente, con ratas, con gatos, con perros, con monos, con todos los animales que pudo, para comprobar que la corriente alterna que funcionaba, era mortal. Y dice, hombre, pues vamos a electrocutarla, que es un método más humanitario. Y la Sociedad contra la Prevención de la Crueldad contra los Animales se la envaina y dice, no, pues muy bien, esto no es cruel ni nada en absoluto. Y entonces va allí, esto ocurre en el parque de atracciones Luna Park, en Coney Island, Nueva York. Unos dicen que estaba Tesla allí, otros dicen que Tesla nunca apareció por allí, pero el caso es que fue su fábrica la que suministraba con su nombre la tensión a Manhattan, la que prepara la parrilla, una plataforma en el suelo, en una islita que tenían en Luna Park, que había que atravesar un puente que Topsy se negó a atravesar y hubo que cambiar todo y hacerlo en tierra. Y allí prepararon la plataforma, había 1.500 personas
de espectadores ante ese espectáculo, lo cual no nos extraña, porque en las ejecuciones de hoy en día en silla eléctrica, en inyección letal, hay mucha gente también, ¿no? Bueno, viendo el espectáculo y, por supuesto, toda la prensa, etcétera, etcétera. Y Tesla, con una cámara de cine de su invención, graba la película. Y en los créditos de la película, todo esto hago hincapié, señores espectadores, porque niegan que Edison rodara esa película. El nombre de Edison aparece en los títulos de crédito. Son 70 segundos que se han podido salvar de esa ejecución sumarísima y que están guardados para la posteridad. Y son muy crudos. Se ve cómo llevan del ramal a Topsy, cómo entra con sus 3 toneladas y pico de peso en el parque, aún en obras de Luna Park en Coney Island, cómo la ponen las zapatillas de cobre y los electrodos en las patas, cómo ella intenta quitarse una de las zapatillas y en ese momento empieza la tensión, se pone rígido el animal, empieza a salir humo de sus patas y a oler a carne quemada y carbonizada, y en menos de un minuto Topsy se desploma sus 3.000 y pico kilos sobre el suelo de Coney Island. Pues nos quedó el documento histórico precisamente de este salvaje hecho que vamos a ofrecerles. En fin, la caída del derrumbe del pobre animal es verdaderamente terrible, lo ha descrito usted perfectamente. Cuando lo hemos visto lo hemos podido, en fin, entender mejor que si lo hubiéramos visto sin ninguna explicación. Y estas imágenes se salvaron precisamente, al parecer, porque Edison, en fin, reclamó la paternidad intelectual de las mismas y la propiedad de las mismas, y envió, parece ser, fotograma tras fotograma de la película a fin de que se salvaguardaran sus derechos. Sí, la única copia que queda es porque Edison se hizo, no sé si millonario con esto, porque inventó muchas cosas, logró vencer al sol, ¿no?, con la bombilla incandescente, pero tenía miedo de que le robaran el copyright. Él paseó esta película, son 70 segundos, paseó esta película por todas las ferias en las que se veía, no me acuerdo cómo se llamaba el aparato, tú mirabas ahí a través ponías los ojos y mirabas. Bueno, él se hizo de oro con esta película, era su película, que ahora empiezan todos a blanquear. No, pero Edison no la rodó. Edison la rodó, la cámara la inventó él, su nombre está en los créditos y se preocupó de guardar el copyright porque sabía que se podían destruir los negativos. Y entonces mandó fotograma a fotograma los 70 segundos de esta película a la Biblioteca del Congreso en foto. Y gracias a esas imágenes de la película se ha podido reconstruir, porque todas las demás copias se han perdido. Ya le digo que la campaña por blanquear a Edison es realmente atroz. Don Alex, nos ha devorado el dios Cronos, como tantas veces le digo en estos casos. Nos ha quedado algún que otro caso que comentar. Podemos dejarlo cerrado en un cajón de este tipo de cosas de animales varios, ¿no? Que ofrezcamos antes de irnos de vacaciones, que no sé si vamos a tener vacaciones o no, pero bueno, ya me entiende usted, y que es un caso además particularmente también terrible. Pero bueno, nos vamos con este asunto porque la verdad es que nos ha dejado un poco impactados. Me hubiera gustado acabar con una historia más amable como la de Jambo, pero bueno, o la de Mary. Bueno, la de Mary es muy dramática. Es muy dramática. Hay 3 nombres que son el de Tusco, el de Topsy y el de Mary. El de Mary es especialmente doloroso. Hablaremos de ese asunto porque son cosas que han sucedido y que tenemos que contar, y lo hacemos siempre, por lo menos los dos que aquí nos encontramos, desde un profundo cariño a la naturaleza, a los animales. ¿Qué le voy a decir de don Alex? Que vive en la naturaleza y que nos trae pues todas las semanas un trocito de ella para vivirla aquí, y como digo, desde un cariño profundo. En mi caso, además, por un animal como es el elefante, porque siento una profunda admiración. Don Alex, le devuelvo su pipa. Muchísimas gracias por el préstamo. Las mismas que les doy a todos ustedes como cada semana, como cada día, como cada noche, esperando pues eso, que mañana también nos vean, Dios mediante, y seguramente pues intentaremos ofrecerles algo a lo mejor más amable. En fin, el elefante, nuestro amigo, ha sido el del día de hoy. Muy buenas noches.